Agradecemos a los ponentes. Si tienen, por favor, entonces alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para el panel. Bueno, pues entonces lo hago yo. Me llama la atención la propuesta de Nicole. Ella un poco hace un contraste entre el artista que trabaja el cuerpo desnudo en la institución y el artista que trabaja el cuerpo desnudo en el espacio público. Me parecía un poco interesante la manera como planteas, ¿no? Que el artista un poco se refugia en esa institución o en la protección de la institución. No sé si podrías un poquito abundar sobre esa misma construcción de la institución como un espacio de protección, ¿no? Que también fue un espacio reclamado en un momento dado. Si pudieras un poquito abundar sobre eso. Bueno, pues es curioso que yo no pertenezco al mundo de las artes plásticas para nada. Yo vengo de las ciencias sociales. ¿Y cómo? Sí, pero voy a decirlo ahora. Yo casi por relación a que tengo muchos amigos artistas y porque mi hermana estudió arte y porque siempre me ha llamado la atención la capacidad que tiene el arte de quizás como establecer esa burla entre los límites que se puede hacer o no en el espacio social, pues me ha interesado mucho investigarlo. Y pues he estado ligada a espacios de las artes plásticas porque he trabajado en museos y quizás ahora me estoy dando un poco de cuenta que es como más bien mi experiencia así como antropológica, porque pues el antropólogo supone como esta actividad de observación partícipe del objeto que analiza, que en el mundo contemporáneo para un antropólogo es bastante complicado, porque la idea de un antropólogo es como ir allí a investigar a los indígenas y ser parte de ellos cuando tú no eres indígena, pero imagínate tú cuestionarte estatutos de una sociedad contemporánea en la que tú participas, que de por sí es un problema, porque en las ciencias sociales pues ese límite de ciencia o no es como bastante dificultoso, y pues partir desde la experiencia para presentar lo que uno investiga es un poquito también complicado y tiene sus límites. Pero haber estado dentro del espacio de la institución, pues hasta cierto punto me ha dejado ver las diferencias entre lo que puede ser el performance que precisamente se puede hacer en un espacio público, que no necesariamente es un espacio no de institución, porque igual la plaza pública representa un municipio, pero no existen unos estatutos particulares del municipio que de alguna manera u otra permite que sea definido arte o no, algo que se hace en un espacio público. O podría ser debatible eso también, pero en el caso que yo dije particularmente de Bernat y de Stephanie, pues precisamente yo entiendo que en cuestión de transgresión simbólica el trabajo de Bernat es mucho más transgresor que el de Stephanie. Sin embargo, hay una consecuencia legal que hoy en día todavía está como un poquito debatiéndose con lo de Stephanie, y yo pienso que la razón del por qué el espacio que ella está, o de hecho es bien curioso que es el cuerpo de ella el que termina siendo la problemática, porque yo no sé si se dieron cuenta las imágenes que hay en el periódico, pero usualmente eran las imágenes de ella desnuda, como si los otros dos hombres no estuvieran allí, pero el hecho de que es el hombre desnudo y la mujer desnuda, de repente es como le hacen solamente el acercamiento a ella, y que creo, digo, esto puede ser que estoy un poquito inventándomelo, pero creo que ella es la que todavía está, tú sabes, defendiendo el por qué eso fue una acción artística de parte de su cuerpo desnudo en el espacio de la plaza pública. Pero yo entiendo que en cuestión simbólica hubo mucha más transgresión en lo que presentó Bernat que lo que presentó Stephanie, porque literalmente Stephanie no hizo ningún tipo de relación erótica con el cuerpo, no se mutiló, simple y sencillamente se paró allí desnuda, sin ningún tipo de intención de tocar su cuerpo, junto con esos otros dos cuerpos, parándose en distintas poses que son bastante tradicionales de la pintura desnuda modernista también, que es como bastante cuestionable cómo es posible que hoy en día, en el siglo XXI, todavía sea un problema que un cuerpo desnudo esté en una plaza pública, cuando tenemos un sinnúmero de otras cosas mucho más eróticas y que hacen mucho más alusión a la cuestión sexual del cuerpo. Pero el hecho de que fue un espacio donde no se permitió culminar quizás, o porque está retando directamente a la posibilidad de tener un permiso o no para hacerlo, pues trae la problemática que yo quizás quería plantear, con que Bernat puede jugar, que de hecho usé a Bernat también porque Bernat hizo muchas acciones de este tipo en las plazas públicas en el principio de los 90, cuando él era estudiante, cuando estaba haciendo estas acciones performáticas, y ahora
de repente ha decidido participar de los espacios de los museos para hacer sus ejecuciones más que un espacio público. Y he escuchado a Bernat en conversatorios donde él dice que a él le interesa ya más apelar al espacio del museo por el tipo de espectador que va al museo. Igual Bernat tiene una construcción simbólica bien particular y bien filosófica en su performance que quizás alude a un público un poquito más educado o que sabe manejar más bien la cuestión esta simbólica del cuerpo y lo que puede representar o no. Pero entonces lo hace a partir del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces cuando yo digo que la transgresión termina siendo un poquito como que juego a transgredir o no, es porque ningún transeúnte entró a ese espacio a ver lo que Bernat hizo en el performance y hasta cierto punto quienes estaban allí, número uno, están acostumbrados a ver piezas de arte como estas que pueden transgredir a partir del cuerpo. Número dos, iban porque conocen quizás el trabajo de Bernat y número tres, porque están acostumbrados a ir a un museo, que no es el caso de las personas que estaban como caminando en el espacio público cuando Stephanie hizo lo que hizo. Y que también se cuestiona un poquito el valor estético o lo performático que puede ser o no dentro de las artes plásticas lo que hizo Stephanie, porque no necesariamente completa una estructura estética aceptada dentro del performance en el mundo de las artes plásticas, que para mí como antropóloga no es válido, porque igual es una acción que tiene una relación con el cuerpo y que sabemos, la gente que ha trabajado en el performance sabe que la definición del performance es súper ambigua y que aparte a partir del cuerpo, y por eso quizás yo hice mucho apunte a la cuestión del cuerpo por eso. Pero sin duda, el hecho de que un performance tan difícil como el de Bernat, donde él se hace incisiones, brota sangre y los tres textos que él utilizó fue el Torah, el Corán y la Biblia, y los tres pasajes eran sobre la posición de la mujer dentro del espacio religioso, de repente no tiene una reacción de parte del espacio fuera del museo, porque las personas que están por ahí caminando que podrían cuestionarse sobre eso no lo vieron. Entonces, el museo en ese momento sirve como este espacio en el que se permite ese tipo de trabajo sin que necesariamente se castigue por medio del Estado, porque el Estado reconoce la institución del museo o de alguna institución cultural como la que legitima ese tipo de acción, porque se conoce que eso es arte. Pero entonces, en el espacio público no existe una institución que legitime esa acción y que por ende intervenga con el Estado para explicarle al policía que lo que ella estaba haciendo allí era en efecto arte. Quizás esa... Hola, ahora. Me llama un poco la atención la manera como la abordas, porque hay tres aspectos que me parece bien interesante que hay que tomar en cuenta. Y es que primero el museo como espacio para presentar la desnudez también tuvo que ser reclamado. Y al mismo tiempo a Bernat se le da permiso para hacer esto, ¿no? Entonces, no estoy segura si es que tú estás planteando niveles de transgresión en diferentes intenciones, ¿no? Porque el performance de Stephanie y de sus compañeros, porque no es solamente ella, tiene la intención de transgredir el espacio público. Bernat está tratando de transgredir ciertos, ¿verdad?, objetos y símbolos. No estoy segura hasta qué punto puedes realmente comparar ambos, ¿no? Y me parece bien interesante del performance de Bernat, que está hablando sobre la posición de la mujer en el arte con un cuerpo masculino. Eso también es una información adicional a la pieza. No sé si alguno de ustedes quiere comentar sobre esto o si... Yo quizás quiero explicar que cuando yo me refiero a transgresión en este sentido es... Yo sí entiendo la razón de por qué contrapuse uno al otro, es porque primero que ni Bernat ni Stephanie vienen del mundo de las artes plásticas, y eso me parece algo bien importante resaltarlo, porque yo no quiero presentarlo como una propuesta de un artista plástico necesariamente, y porque para mí yo entiendo que el performance no necesariamente tiene que ser ejecutado por un artista plástico, puede ser ejecutado por otras muchas personas, y que tenga una relación estética con lo plástico no es lo que valida o no un trabajo performático. Pero cuando yo digo transgrede es en el hecho de lo que puede ser normativo en el espacio del Estado-Nación. O sea, y en ese sentido, pues, puedo entonces aventurarme o quizás atreverme a decir que el performance de Bernat no es que no transgrede, pero tiene una transgresión un poquito más light, ¿verdad? Atreverme a decir eso. Por el hecho de que ya de antemano se entiende que se puede hacer ese tipo de cosas en un espacio del museo porque el Estado no va a intervenir con eso. Entonces, la transgresión es directamente al espacio social, a la posibilidad de yo determinar que hay una normativa en Puerto Rico de que el cuerpo no se puede desnudar en un espacio público, mucho menos se pueden hacer incisiones, mucho menos un hombre puede puntualizar sobre una zona erógena de la mujer en su cuerpo, y pues eso sería un escándalo en el espacio público, porque aquí todavía estamos debatiendo si pueden
darse educación en cuanto a perspectiva de género. Sería como un escándalo de hacerlo en espacio público. Sin embargo, el hecho de que exista tanto este contenido transgresor en el performance de Bernat y que hasta cierto punto se pierda a nivel social versus el de Stephanie, que es un poquito más sencillo y que quizás no tiene tanta carga simbólica y haya tenido tantas repercusiones legales y haya hecho tanto escándalo, pues me parece que la conexión ahí entre por qué uno hace más bulla que otro es porque uno está siendo quizás aminorado un poco por el espacio de la institución versus que el otro ya es problematizado porque está en el espacio público. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo transgresión. Que yo creo que también es relevante cuando hablamos de performance. Hay veces que la desnudez en la performance ya la ¿verdad? Es como ya tantos artistas se han desnudado para hacer performance que lo vemos como normal y hay veces que incluso se ve como clichoso y por hacer un estudio de la historia del arte. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Las personas que nos interesa estudiar el arte, muchas veces nos cuestionamos cuál es la necesidad del desnudo, ¿verdad? Y hay veces que el performance, pues, déjame ser cool y estar desnudo, déjame llamar la atención y estar desnudo, ¿verdad? Y hay veces que la desnudez no es necesaria para la performance. Definitivamente en el ejemplo que traes de Bernard Torch, definitivamente él necesitaba estar desnudo, ¿verdad? Y es parte de su planteamiento como performance. Y muchas veces tenemos que analizar, ¿verdad?, cuál es el planteamiento con la desnudez, si es necesario o no, si solo para llamar la atención. Pero definitivamente, cuando hablas del espacio público, especialmente en Puerto Rico, una performance como la de Stephanie necesita, ¿verdad?, porque el desnudo es el planteamiento. Ella no está haciendo prácticamente más nada. El desnudo en esencia es el planteamiento y es un desnudo en una sociedad ¿verdad?, conservadora como la de Puerto Rico, que a lo mejor te va a otro país, ¿verdad? Esto no quiero decir un ejemplo, pero hay otros países en donde la desnudez no se ve de la misma manera que aquí y, ¿verdad? Por más que a lo mejor podamos criticar la desnudez en algunos performances porque están usándolo para llamar la atención, en este caso es necesario que estén desnudos para llamar la atención porque ese es el planteamiento de ellos, ¿verdad? ¿Algún comentario adicional? Podría pasar el micrófono, es que estamos grabando y nos interesa que se mantenga el sonido fiel. Muy brevemente, un comentario. Lo que he escuchado como exposición de Nicole, la reacción a su pregunta, me parece solamente importante destacar lo que ya está implícito en la respuesta, que es la importancia del contexto en el donde se lleva a cabo la acción performática, en un caso, en un ámbito de museo, al amparo de la protección de una institución que acoge el evento, la ejecución, y en otro caso, de improviso en un medio público, en donde hay transeúntes de todas las edades, sin contar con ninguna licencia de parte de la autoridad. La reacción que produce en uno y en otro espacio es un signo, a mi modo de ver, de hasta qué punto una sociedad es permisiva o una sociedad es restrictiva. Y en este caso yo creo que ahí hay una buena carga, un buen contenido de interpretación simbólica para poder calibrar las diferentes políticas que se dan en nuestro contexto frente a cuerpos desnudos, cuerpos transgresores, acciones sangrientas, acciones que pasan por ser impúdicas, y en ese sentido hay otros elementos que me parece que están contenidos en estos textos, que es conceptos fundamentales, al caso de los cuales hoy escasamente tenemos conciencia explícita, pero que sin duda norman nuestros comportamientos. Pudor y vergüenza.
Si viviéramos en un contexto en donde prevalecen autoridad religiosa, poder eclesiástico, lo que se ha mostrado aquí, ejecutado por Bernard Tort, hubiera sido digno de la fogata, de la hoguera, porque evidentemente está transgrediendo valores, principios y símbolos religiosos, tan religiosos y sagrados como es el Corán o la Biblia, cometiendo un sacrilegio infame al marcar con su propia sangre las letras del texto sagrado. Eso no pasa hoy. Sin embargo, el Estado, a través de sus agentes policíacos, esposan a los otros que ejecutan un acto que ni fue sangriento, que en sí puede ser un acto de estética al exhibir cuerpos, toda vez que había estudiantes de artes plásticas dibujando desnudos. Sin embargo, eso es intolerable. Y lo que me parece que está en juego, analizando el contexto en el que se producen esos textos, son conceptos que nos permiten calibrar hasta qué punto nuestra sociedad es restrictiva o permisiva, toda vez que en el fondo hay pudor versus vergüenza, desnudez versus vestimenta, y en último término, como antropólogo, veo allá en el horizonte un concepto que casi no se usa más, que es el de tabú. Es algo que al mismo tiempo es prohibido, porque es sagrado. El otro aspecto que quisiera brevísimamente comentar, de lo que yo alcancé a escuchar porque llegué un poquito tarde a la primera ponente de esta tarde, las expresiones, las imágenes que se mostraron en pantalla siempre fueron expresadas a través de la fórmula de violencia de género que suponen roles de género, y sin duda es violencia frente a sujetos a los que socialmente hemos construido como femeninos versus sujetos masculinos. Y en ese sentido, sí, en efecto, se produce culturalmente violencia de género. Pero a mí me parece que lo que sufre son cuerpos, es carne, y son cuerpos vivos. Y en ese sentido, ¿acaso a mí se me antojaría más pensar que menos en violencia de género y más en la violencia que se ejerce sobre la carne viva de sujetos sociales? Eso es mi comentario. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Claro. Sí. Cuando me refiero a violencia de género, quiero, ¿verdad? Y enfatizaba, ¿verdad? Al principio de la ponencia hablaba de la diferencia entre violencia doméstica, que cuando se habla de violencia de género es lo que siempre se piensa, pero hablo de violencia de género, que definitivamente es violencia humana, como usted dice, ¿verdad? Es violencia a seres humanos, pero es para enfatizar las razones de esa violencia. Puede haber una violencia por drogas, como es aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo soy dueño de este territorio y yo necesito que tú te salgas de ahí, etcétera, ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia. Y hay un tipo de violencia que viene por el sistema patriarcal, ¿verdad? Y que está asociado al odio a las mujeres o a la sexualización extrema de las mujeres, o pensar que tu pareja, ya sea hombre o mujer, porque últimamente ya incluso los hombres también se conciben como propiedad, ¿verdad? Siendo la pareja, se asume, ¿verdad? Que tu pareja es tu propiedad. Y todo eso viene, ¿verdad? De este sistema patriarcal en donde se ha disminuido, ¿verdad? O se ha visto como inferior la posición de la mujer en la sociedad frente a la posición de los varones, ¿verdad? Y que todavía vivimos en un sistema como ese. Por lo tanto, ese tipo en específico de violencia es violencia de género porque es por razón de género. Las razones de la violencia son de género. Y por eso, ¿verdad? Y yo creo que es importante cuando hablamos de violencia hablar de esas razones y no invisibilizarlas, no dejarlas, ¿verdad?,
como si no fuese importante la razón por la que la violencia se dio en un principio. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Yo quisiera como un poquito a ellos, que a mí me pareció muy curioso y quizás en mi reacción a la, no sé si la apuesta era como a volver a tomar el arte puertorriqueño como un arte a partir de la identidad. Porque quizás yo, que pues estoy inmiscuida un poco en el mundo del arte contemporáneo, me parece que la intención de los artistas que están trabajando hoy en día, quizás Carlos Ibarra y muchos otros más, esta cuestión de la identidad es a partir de un espacio en el que quizás es más bien vamos a resolver este discurso de los 40 o de todas estas imágenes bastante tradicionales de lo que puede ser lo puertorriqueño, que para mí, como persona que quizás haya tratado de entender lo que son los elementos culturales de la puertorriqueña, desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, me parecen que no son tampoco la cultura puertorriqueña. Y pienso que a mí me interesa mucho el hecho de que se esté jugando a sobrepasar una identidad que tenga unos valores particulares desde lo que instituciones como el Instituto de Cultura o lo que representó la puertorriqueñidad en la modernidad o en los 50, representan esa misma experiencia de lo puertorriqueño. O sea, a mí quizás como persona que investiga dinámicas sociales, me parece mucho más interesante ver como un país que todavía en relación con lo político sigue siendo una colonia, porque pues entendemos que seguimos siendo una colonia, pero de alguna manera u otra seguimos jugando a través del arte o a través de la cultura con que somos o no somos una colonia. Entonces es como si se nos olvidara por un momento que lo somos, o que la manera en que podemos bregar con ser esta cosa que es indescifrable y que ya no se sabe si se puede resolver, pues que pues si somos la colonia y pues lo asumimos como es y vamos a contar la experiencia a partir de la colonia, en lugar de apuntar a tratar de descifrar una identidad que sea contraria a la colonia, que quizás es un valor todavía muy moderno y que ya no encaja en un mundo tan poroso y con tantas identidades y tanta posibilidad que yo me puedo ir para Japón mañana y decidir que ya no quiero relación con la cultura puertorriqueña, aunque es imposible, la cultura no se puede, tú sabes, uno desligar completamente, pero sin duda yo puedo tratar de vivirme el cuento de que soy japonesa y no puertorriqueña. Pero tú sabes, me gustaría saber si es que ustedes apuntan a que se vuelva a tomar esa identidad puertorriqueña que para mí es clichosa y quizás romántica y me interesa, ¿verdad? Y que sea como el discurso que le gustaría que los artistas puertorriqueños estuviesen trabajando hoy en día. Pero a mí no me parece que es un descuido a no pensarse puertorriqueño. Yo pienso que es una superación de esa idea de lo que fue la puertorriqueñidad, hasta cierto punto entenderse lo que puede ser esa ambigüedad de lo puertorriqueño. Hola. Yo creo que tú estás en lo correcto. Realmente no estamos planteando volver de una manera romántica. Hay un librito de La maldición de Pedreira, se llama, de Bernabe. Es un libro de ensayos. En ese libro se establecen dos cosas. Uno, podemos volver a retomar la historia de una forma romántica, como tú dices, o usar la historia y como tú bien dices, la palabra clave aquí es superar. No estamos tratando de decir que tomemos eso de una manera romántica, jamás. Lo que sí estamos tratando de decir es que además, a más de evadir las temáticas, y hay un poco la posible desviación o la interpretación que se pueda dar, no es evadir el tema, es simplemente a partir de esto no regresar allá, porque eso ya pasó, ya no estamos en los 70, ya no estamos en los 50, ya no podemos hablar de algo cerrado, de algo terminado, de algo construido. Yo creo que nosotros estamos queriendo plantear es cómo si utilizamos eso. Vaya, la historia hay que verla y hay que verla con mucho cuidado y hay que ver el reverso de la historia. Y cuando digo historia estoy hablando del macro, como el profesor decía hace un momento, esta categorización, feminización de este ser versus el masculino, es como un ejemplo de matiz.
de cómo muchos de nuestros conceptos son creados. Es cierto, la generación de los 50, la generación de los 70, la literatura posmoderna, premoderna, barroca, todos también son construcciones, pero son construcciones que de pronto nos pueden servir como que, mira, chévere, así él interpretó. La pregunta es, ¿cómo interpreto yo ahora? La pregunta es, ¿cómo? Más bien, la apuesta es, ¿cómo ellos lo hicieron? Y cómo yo, con estas herramientas que tengo, no me termino de victimizar. Ay, cuánto he sufrido, qué colonizado soy. No, eso no. Es cómo usamos toda esa gama de cosas y caminamos al frente y superamos y vamos para allá. Mira, hay preguntas que responder, hay asuntos que reflexionar, pero hay que ver la historia también. No soslayamos una cosa, más bien utilizamos todo. ¿Cómo es que dice Calle 13? Yo no uso Adidas, Adidas no me usa, yo uso Adidas. Más o menos por ahí es la apuesta. Si es que puedo de alguna manera intentar vislumbrar, responder a esa. Y en mi caso, añadiendo a lo que dice Javier, me interesa mucho sobre este arte o esta generación de artistas. Lo que mencioné de ellos tenían un statement general, yo le llamo, o sea, tenían una razón por la que hacer arte, y ellos se unieron y dijeron, hay una necesidad, vamos a crear. Y yo creo que Segarra ahorita mencionaba un poco cuál es el discurso de los artistas, y yo creo que va por ahí. Él mencionaba que un mismo artista de momento podía hablar con su arte de un tema y de momento desde otra perspectiva, y yo creo que es precisamente lo que quiero decir. Hay una necesidad de crear un arte, y yo creo que este grupo de artistas lo hicieron a su manera, a su estilo, pero lo hicieron, y yo creo que ¿verdad? Cada cual es libre de hacer un arte, pero también hay una realidad social fuerte que estamos viviendo, y yo creo que hay también un grupo que tiene como norte o como razón de por qué hacer arte es esa realidad. Hello. Okay. Cuando dices este grupo de artistas, ¿de qué época? ¿Los 50? No te entendí. O sea, ¿de quién estabas hablando ahora? ¿De los 50? ¿De la generación del 50? De principio del siglo XX, sí, hasta los 50, 60. Porque, o sea, mi issue con la generación del 50 es que, o sea, la razón de hacer arte era porque estaban contratados por el gobierno también. O sea, ellos forman parte del taller, o sea, es como, o sea, a finales de los 40 traen a Edwin Roskam, a Irene Delano, a Jack Delano, y entonces ellos vienen aquí a, como, para bien y para mal, a hacer el taller de cine. O sea, tienen a otra gente en el taller, como en la parte de literatura, tienen a Irene Delano en el taller de gráfica, pero también esto era un proyecto de país que incluso tenía que ver con sacar a la gente de Puerto Rico. O sea, estaban haciendo literatura que era para exhortar a que el puertorriqueño se fuera. Entonces, no es solamente una construcción de cuál es la idea de este puertorriqueño que tenemos en el logo aquí, sino que también era como que, ¿cómo vamos a sacar a los puertorriqueños de aquí? Porque hay demasiada gente y estamos bien pobres. Entonces, como que yo no creo en idealizar esa época tampoco, porque cogieron a un montón de artistas que entrevisté y que también me contaban como que, o sea, nosotros pensábamos que esto era un paso para llegar a la independencia de Puerto Rico. Y cuando se dieron cuenta de que no íbamos a llegar a la independencia con el ELA, se empezaron a ir. Algunos se quedaron trabajando en artes plásticas, otros siguieron como trabajando en el taller del instituto, pero ahí, o sea, por eso es que en la década siguiente empiezan los talleres independientes y empiezan a hacer gráfica que es contestataria, Omar sale con su, como que está más activo con las caricaturas y las cosas que son críticas al Estado, porque estaban pillados. O sea, están de empleados del gobierno ganando una miseria, construyendo esta idea de país que hemos heredado. Y pues, ahí me quedo. Tú tienes toda la razón también, al igual que ella. Recordemos que las humanidades en general, creo yo, ha sido asaltada, apropiada por cierta clase social, no solamente en Puerto Rico, en muchos
casi todos los países. Por lo tanto, tú tienes razón. La pregunta es, ¿acaso no podemos ver esos errores? Si acaso hay alguno. ¿Acaso no podemos ver esas singularidades y esas particularidades y aprender de ellas? Es esa la apuesta. Es notar eso, desmitificar, definitivamente, hay que desmitificar. Si algo nos ha enseñado los 70s, con todo, es que ellos desmitificaron un montón de cosas. Todo era desacralizador, subversivo, Ana Lidia Vega, Ay, sea la madre. Sí, sí. Yo creo que hay cosas que se han superado más en la literatura y en la historiografía que la historia del arte. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia fundamental entre cómo se han entendido las artes, como que las artes visuales o las artes plásticas en Puerto Rico y cómo se ha superado ciertos issues y se ha ampliado o sea, como que el análisis literario en Puerto Rico estuvo mucho más adelantado que la historia del arte. O sea, y pensar la historia desde abajo se hizo hablando de, ¿sabes?, de los jornaleros y de la libreta, pero no se habló de eso en la historia del arte. Entonces, ese es el problema, que estamos 40 años después de esas discusiones en la historia, o sea, historiográficas, pero la historia del arte no se ha superado. Y no puede, perdón. Espérate, si iba a decir otra cosa se me olvidó. Pero, pregunto, digo, ¿no? Yo pensando acá, y no podemos pensar aún en ese desfase como algo, en ese desfase que tú planteas, historia del arte versus literatura versus lo demás, como algo también de que aprender. Es interesante porque, ¿verdad? Y perdóname, Marina, que no es te una interrumpa un momento. Hola. Es interesante porque precisamente lo que hemos estado discutiendo durante estos 2 días aquí en el Congreso, ¿no?, ha sido la superación de esos discursos, me parece a mí, desde todas las ponencias, o casi todas las ponencias. De Alisa Colón habló muy bien de una redefinición total de lo que es el arte en el contexto global. Ella cuestionó inclusive el contexto global, tanto el contexto global como el contexto nacional. Hemos discutido aquí sobre los esencialismos y hasta cierto punto se han tomado en cuenta como superados posiblemente ya desde un sinnúmero, ¿verdad?, de ponencias y de presentaciones como Lidia Platón, Rosario Romero. Aquí José López Serra atacó directamente la construcción nacional desde la iconografía en la fotografía, por ejemplo. Yo creo que es interesante cómo sí podríamos decir que sí, que quizás los historiadores no se han tomado el espacio para recoger estos cuestionamientos superados, pero yo entiendo que desde la teoría y desde la misma práctica artística estos temas se han llevado mucho más allá. E inclusive estamos hablando ya de ausencias y estamos hablando de imaginarios, dialogamos aquí sobre ciencia ficción. O sea, me parece que cuando ustedes citaron lo que, no recuerdo cuál es el autor que citaron cuando hablan de que se hace arte por necesidad. Gilles Deleuze habla de esto en Caosmosis. Él dice que el artista crea por necesidad, pero lo que tenemos que cuestionarnos posiblemente aquí es necesidad de qué, ¿no? Ahí es donde yo creo que se completa el pensamiento completamente en ese sentido. Y obviamente hay necesidades según hay individuos, y un individuo no tiene una sola necesidad, un individuo puede tener muchísimas necesidades, no infinitas, en términos subjetivos, materiales y de todo tipo. Luis, por favor. Sí. Primeramente, quiero felicitarlos a todos por las ponencias, sobre todo la idea de poder tener una visión, como estábamos hablando hace un instante. O sea, llevamos 2 días, yo no sé cuántas horas llevamos encerrados aquí, escuchando una cantidad de información a la mar de interesante. Yo llegué a casa y seguí pensando, y vengo aquí y justo al final, ¿esta es la última mesa? Creo que sí, esta es la última mesa. Y escucho algo que me parece sumamente interesante, que al principio pudiera parecer que existía un consenso entre los deponentes, donde las nociones de identidad, las nociones de nación cultural, eran cosas que
Superadas. no eran cosas superadas. Y entonces yo digo, en este país no nos podemos poner en consenso con nada, y parece que aquí hay un consenso entre intelectuales. ¿Cómo es posible eso? Y por eso me parece sumamente interesante su ponencia, porque reta ese concepto. Y hubo una línea que la señorita, disculpe que no recuerdo su nombre, planteó, que me parece que es de poner mucho oído. Usted dijo, y voy a parafrasearla, desde que entramos a la universidad, nuestros profesores nos dijeron que la identidad era una cosa passé, que ese libro de arte e identidad está plagado de ensayos con errores, que lo es, está plagado de ensayos con errores, o sea, es un libro que es una pena que sea el libro de historia del arte de Puerto Rico que existe. Y pareciera que esa idea de identidad, pero entonces ahí veo o sea, ya uno peina canas, uno se da cuenta de que también a uno lo dijeron y que uno lo vuelve y lo dice, pero cuando reflexiono, sobre todo, no hay forma de no reflexionar, llevamos discutiendo el asunto desde que empezamos. Y yo digo, o sea, veo por ejemplo lo estructurado en la ponencia de Carla, donde Carla se enfrenta ante el reto de cómo construir una muestra nacional. Y entonces pues trata de ir más allá del concepto de la nación. Ok, ya hemos superado la idea de la nación, ya hemos superado esto, pero entonces analiza también lo que es el Instituto de Cultura, todo esto, y a veces lo que pienso es, realmente nosotros a veces luchamos con los fantasmas del pasado. Nos gusta acusar a don Ricardo Alegría, a todos ellos por sus errores, grandísimos errores de una generación del 50 que estaba metida en un lío que ninguno de nosotros quiere imaginarse. O sea, el nacionalismo estaba a tiros en las calles, la palabra nación estaba prohibida, ibas preso por la ley de la mordaza. Y en los 50 tú tienes a un intelectual que dirige esa institución, que escribe nación. Y hablar de nación en Puerto Rico, en los 50 y en los 60, era delito. Y en los 70 se habla de nación. Y hablar de nación ya es algo hasta tan tranquilo que podemos decir todo, la nación está superada. O los nacionalismos son todos pasé. Y la pregunta, pues, evidentemente, que Puerto Rico sea una nación cultural, ustedes lo discutirán y podemos hacer 20 congresos para discutirlo. Pero, y los dos ejemplos que Carla muy bien trae, nos dio un ejemplo en Francia, nos da otro ejemplo en Colombia, pero ambos son estados-naciones. Puerto Rico, como todos sabemos, un hecho, es una nación cultural sin estado-nación. Y ese delirio colonial, y es lo que nosotros estamos ahora mismo padeciendo, y qué bueno que hay una visión encontrada porque nos permite salir del consenso. Porque imagínense, qué aburrido va a ser si los intelectuales nos ponemos en consenso. Se acabó. Recojamos, cerramos, resolvimos el problema de la nación, resolvimos el problema de la identidad, votemos el libro de arte e identidad, todos irán muriendo progresivamente sus autores y escribamos algo más allá de la nación, algo más allá del dilema de la identidad y reformulemos todo. Pero mientras Puerto Rico no sea un Estado-nación, esa noción de nación cultural, como bien vimos, la diáspora ama ese concepto más que nosotros. Posiblemente pensando en la ponencia sobre José Morales, su primer regreso, cuando él había nacido en Nueva York, que es una de las cosas que estábamos discutiendo. Así que quiero felicitar a todos los deponentes, quiero felicitarlos a ustedes, a Raquel por moderar esto, de verdad, les felicito, a Abdiel Segarra y a todo el equipo que ha estado allá atrás documentando durante este fracatán de horas la cantidad de ponencias que hemos tenido. Y hay algo que yo quería decir, y es, no podemos permitir que este tipo de evento, sabiendo que lo está organizando una institución que está sometida a los vaivenes políticos, hay que lograr que este congreso no sea el primero y que se acabe como el primero y el último. Yo creo que
si hay algo que hemos podido descubrir, no solo es que hay una visión sumamente fuerte y ilustrada, que está yendo más allá de nuestros dilemas tradicionales, sino que hay una visión que entiende que hay algo en el pasado que hay que rescatar, que hay que mirar críticamente y que hay que pensar, o sea, Manuel Alonso no es malo del todo, Pedreira no es malo del todo, Ricardo Alegría no es malo del todo, Torres Martino, con todo lo que dice, tampoco es malo del todo. Hay algo que mirar allí que también es importante. Y por eso yo creo que tenemos que evaluar todos los que estamos aquí, la forma en que podamos colaborar para lograr que también este Congreso sea, al igual que creo que sucede con el Congreso de Arqueología, ustedes me corrigen si no lo es así, que es por ley. Y tal vez, como muy bien planteó Raquel en uno de los apartes, cuando ocurra la muestra nacional o la muestra local o la muestra puertorriqueña o la muestra más allá de la nación o la muestra. O la no muestra, como dice Beatriz. O la no muestra, exacto. Pues podamos también tener un congreso dedicado al análisis, al estudio de las artes plásticas. Yo creo que es obligado, me parece que al igual que el libro, el texto de historia del arte que existe en Puerto Rico, Arte e Identidad, tal vez el próximo congreso se va a tener que titular Identidad y Arte. y volver a discutir entonces el asunto, quizás con 2 años de reflexión, donde tengamos de ponentes que tengan una visión como la de ellos, porque estamos hablando de personas ilustradas, de personas que han podido sostener su alegato. De la misma forma, hay otros alegatos encontrados y yo creo que es en ese debate dialéctico donde vamos a poder lograr esa síntesis de la coyuntura de nuestro tiempo. Nosotros nos encontramos en un momento donde hay unos conceptos que están caducos, hay unas instituciones que están caducas, hay una cosa que ha muerto y no acaba de morir, y hay una cosa que ha nacido y no acaba de surgir. Y yo creo que en este debate, en eventos como estos, que vamos a poder, nuestra generación, decir, bueno, los 50 hicieron lo que hicieron, se enrollaron las mangas, hicieron lo que tenían que hacer. Y nosotros como generación, ¿qué redefiniciones, qué problemas le vamos a dar a nuestros nietos para pelear? Que nuestros nietos vengan y digan, bueno, pues allá nuestros abuelos que tenían aquella enfermedad del colonialismo y sus delirios patológicos. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, y con esa maravillosa respuesta de cierre, vamos a darle un cierre a este congreso. Agradecemos nuevamente a todos los panelistas, a las 2 conferenciantes iniciales. Agradecemos a Abdiel Segarra, agradecemos a los 2 técnicos que han estado horas grabando estas ponencias, agradecemos al Museo de San Juan, a Luis, su director, al municipio de San Juan, a todos los empleados del Programa de Artes Plásticas y del Instituto de Cultura que han ayudado a que esto sea posible. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias a todos.